el mensaje de este día quiero llevarlo a donde el Señor ha hecho en nuestras vidas con nosotros y a donde nosotros a veces pensamos que estamos y a donde es nuestra realidad en donde estamos. Y es interesante que a través de nuestra existencia el Señor siempre tiene un plan para nosotros, pero que nosotros a veces podemos asumir bajo nuestra propia convicción una razón de ser como personas. Para que se puedan ir ubicando en el libro de Samuel, en el segundo libro de Samuel, y vamos a ir narrando algo de la historia. El libro de Samuel habla, en el segundo libro de Samuel, que en la Biblia hebrea es un solo libro, en la Biblia original es un solo libro, aquí se divide en dos, y habla del reino o del reinado de David después de que matan al rey Saúl. Y cuando matan al rey Saúl, pues matan a 3 de sus hijos. Uno de ellos era Jonatán. Aún así, el rey David siempre estuvo respetando al ungido de Jehová, así le llamaba él, el ungido de Jehová. Pero cuando muere Saúl, se genera un conflicto e inician unas guerras. Primeramente a David toma un grupo de gentes y lo ungen por rey de Judá. Por otra parte, un general del ejército del rey Saúl, ya muerto Saúl, no el general, de nombre Abner, toma a Isboset, otro hijo de Saúl, y lo ponen por rey para lo que es Israel. Entonces se generan esos dos territorios y empieza una guerra muy sangrienta, muy reñida por los territorios, por el poder. En el ejército de Isboset había los 3 hijos de Sarbia, dice la palabra. Sarbia era hermana de David, o sea, eran sobrinos de David. Pero estaban en el ejército contrario a David. Se generan conflictos ahí donde uno de ellos muere. El ejército de David se va aumentando, su poder se va haciendo mayor. La cobertura de territorio de David, o sea, va aumentando día con día. Tenía el respaldo de Dios. Se iba mostrando el poder de Dios a través del ejército de David e iba ganando territorio y poder. Pero llega un momento donde la parte donde el rey David va ganando territorio, el otro ejército se va debilitando. Entonces, ¿qué pasa? Abner se une a David, se hace un conflicto, pero a final de cuentas, David llega un momento donde llega a tomar el control de toda la tierra. Se mueve el rey David después inclusive de que Isboset es asesinado.
lo matan los hijos de Sarbia. Y ahí es donde aparece en escena uno de los hijos de Jonatán. Pero antes de ello, cuando David conoce a Jonatán, dice la escritura que ellos quedan ligados por una amistad muy profunda y muy fuerte, y llegan a hacer un pacto entre ellos para protección, un pacto, dice, que permanezca a través de las generaciones, un pacto en el cual había bastante amor, había bastante compromiso entre ellos y que no se iban a hacer daño. Muere Jonatán, David queda, hace su ejército, aumenta en poder, aumenta en fuerza. Y por ahí aparece en escena, les decía, el hijo de Jonatán, aquel que dentro del conflicto armado tienen que huir a X lugar. Dice la palabra que se le cae a su nodriza, a quien está cuidando a ese niño. No dice exactamente a dónde cayó ni cuáles fueron las circunstancias especiales, pero dicen que iba huyendo y que este niño cae. Y la consecuencia de esa caída fue que queda lisiado, queda paralítico. Ya después ya no aparece en escena más adelante. Pero me llama a mí la atención el comportamiento de David para con los lisiados, un capítulo más adelante, donde David no acepta en el sentido de la guerra. Dice en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, verso 8, y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo no entrará en la casa. David se iba engrandeciendo, iba adelantándose, iba tomando más territorio. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él, dice la palabra. Dios estaba con David. Después cuenta la historia cuando él mueve el arca de una manera incorrecta, haciendo lo correcto pero de una manera incorrecta. Ya conocen ustedes la historia. Más adelante viene algo que viene a marcar ya la trascendencia del reino de David hacia nuestros días. Y esa trascendencia es el pacto conocido como pacto davídico que hace Dios con David. Y que nosotros como hijos de Dios entramos en ese pacto. Aquellos que hemos recibido a Cristo como Señor, somos parte de ese pacto perpetuo, ese pacto eterno, ese pacto que no se puede romper. Y dice en el penúltimo verso del capítulo 7: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Y eso se da porque en el corazón de David había la intención de edificar un templo. Pero Dios le dijo: no, ni te preocupes, o sea, a ti no te toca. Tú eres un guerrero, tus manos están manchadas de sangre, a ti no te corresponde hacerme una casa, sino eso lo va a hacer uno de tus descendientes. Y sigue la historia. Pero en ese pacto que hace Dios con David, donde llega y lo establece, y que nos toca hasta hoy en nuestros días,
lo vemos a través del nacimiento de Jesús. Sabemos también que Jesús nació de María y nació de José. Pero María no era del linaje de Salomón. Ella era del linaje de Natán, otro hijo de David. La genealogía la podemos encontrar ahí en los primeros, en los evangelios, en los primeros capítulos. Ahí está cómo viene la genealogía, tanto de José como de María. Pero vienen de la raíz de David, uno por el lado paterno y otro por el lado materno. Y eso viene a asentar ese pacto davídico que Dios hizo con el rey David. Que si bien es cierto, nada podrá eliminar ese pacto que se hizo. Porque ese pacto no era nada más para un reino terrenal, un reino de poder imperial que pudo haber tenido David, sino era un pacto de vida eterna. Y aquí es donde lo hace Dios con el rey David. Que si bien es cierto, ese pacto no se rompe, pero también trae consecuencias por la desobediencia que el rey David, Salomón y toda su familia trae, y la conocemos. Ese pacto da una promesa irrevocable, o sea, no se puede quitar. Y el pacto viene a marcarse ante la llegada de Jesús a la tierra. Y conocemos la historia de Jesús, cómo murió en la cruz. David siguió reinando de tal manera que alcanzó todo el territorio de Israel. ¿Sí? Dice que administraba equidad y justicia. Era un Dios bueno, era un Dios justo, perdón, era un rey justo a todo el pueblo de Israel. Cuando yo creo que se acuerda por ahí David y pregunta: ¿quién ha quedado del rey Saúl en la tierra? Alguien que lo conozca. Y por ahí alguien contestó: sí, hay alguien. Hay un hijo de Jonatán. Y me llama la atención entre el capítulo 5 y el capítulo 9, y anduve buscando a ver qué tanto tiempo había pasado entre eso, pero no encontré, les soy honesto, no encontré cuántos años pasaron entre que David no podía ver a los cojos ni a los ciegos, sino que los condenaba, a la llegada del capítulo 9. Y ahí es donde quiero centrar el mensaje, y se los voy a leer. El capítulo 9 dice: dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba le respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo?
Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú, pues, le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará a tu siervo. Mefiboset, hijo del rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Interesante la historia de cómo el rey David, años atrás, no sé si 20 o 30 años pudieron haber pasado, cuando no podía ver a los cojos ni a los ciegos, y después hace misericordia con un lisiado, con un cojo. Sin lugar a dudas, aunque que David iba tomando el control, iba tomando poder, y que Dios estaba con él, después cambia su actitud para ese tipo de personas. Pero donde dice ahí, y Dios estaba con él, aun a pesar de la guerra en la cual estaba, pero llegó un momento de paz. Un momento donde dice que administraba él autoridad, justicia, equidad. Que sin lugar a duda el corazón de David fue cambiando, fue transformándose a pesar del poder que tenía. Creo yo, alcanzó a recordar ese pacto que tenía con Jonatán, su amigo. Y aún a pesar de lo que había dicho en el capítulo 5 y ahora en el 9, dice: voy a hacer misericordia. Y le habla al lisiado y le dice: tú vas a comer aquí conmigo. Te voy a regresar todo lo que tú tienes, todas las tierras, todas las posesiones de tu padre, tú las vas a tener. Todas las posesiones de tu abuelo las vas a tener, te las estoy regresando. Y le habló al siervo de Mefiboset y le dijo: tú lo vas a administrar, le vas a cultivar para que a él no le falte nada, pero él va a comer en mi mesa. No dice la escritura, o no lo alcancé a detectar, pero no se habla del pensamiento del siervo. Sí, le dijo al rey: tienes razón, yo voy a estar al servicio de él. Y sigue la historia. Y es interesante cómo se va moviendo la historia. Y se puede ver reflejada hoy en día. Y a lo mejor tú te puedes identificar con la historia de Mefiboset. Yo me había identificado. Y les voy a contar parte de mi testimonio. Si bien es cierto, en alguna ocasión he platicado algo de ello, pero me sentí plenamente identificado con la vida de lisiado. Muchos años atrás, tendría yo 12 años, cuando un hermano mío muere. Él tenía 8 o 9 años. Y me dolió la muerte de mi hermano. 5 años estuvo sufriendo una enfermedad de cáncer, de leucemia. Los médicos lo habían declarado sano, ya no tenía enfermedad. Era un niño muy activo, muy hiperactivo, inquieto, travieso a más no poder.
tuvo la oportunidad de subirse a todo tipo de vehículos oficiales. En alguna bombera se subió, en ambulancia se subió cuando estuvo enfermo, se subió en patrulla porque lo llevaron en la patrulla a su corta edad, porque no sé quiénes recuerdan el colegio Macías que está por ahí por la granja. Se metieron él y unos amigos de él pues a hacer travesuras, a robar o no sé, pero se metieron, encontraron la puerta abierta y se metieron. Total que los agarraron y se los llevaron para la delegación. Le hablaron a mi mamá y pues ahí va mi mamá a dar la cara, ¿no? Por un chamaco de 8 años. Tremendo. Un día toma mi bicicleta y se la lleva, y ahí a la altura del estadio choca con un carro de paletas. Se corta un pie y es una herida de 10, 12 centímetros, muy grande, y derrama mucha sangre. Se lo llevan a la Cruz Roja, lo cosen, y de ahí en adelante empieza su salud a decaer hasta que muere. Obviamente a mi padre le duele la muerte de su hijo, pero como yo era el dueño de la bicicleta, mi padre me culpa a mí de que mi hermano había muerto por culpa mía, porque yo no había amarrado la bicicleta, no le había puesto candado. Y eso para mí me dolió en el corazón por muchísimos años, por haber traído yo una carga, por haber sido juzgado por algo que en el momento yo asumí que realmente era culpable. Eso obviamente fue marcando mi corazón, fue marcando mi vida. Y siguieron transcurriendo los años. Víctima de quizá maltrato psicológico, maltrato físico. Mis 12, 13, 14, 15 años. Y no encontrar en mi casa una parte de paz, de tranquilidad. A tal grado que llegaba diciembre, llegaba Navidad, yo prefería salirme de mi casa e ir a buscar algún lugar donde refugiarme y poder encontrar en la casa de un amigo una bienvenida, que te abran las puertas, compartir el alimento con ellos, los tamales y lo que te ofrecen, y volver a salir de esa casa y volver a ver vacía la calle, volver a ver vacía mi vida y no encontrar un rumbo hacia dónde ir. Es decir, llegar a mi casa, no quiero porque no me sentía bien. Que llegues a tu casa y que te diga tu padre: aquí uno de los dos es el que sobra. Pues ni modo, o sea, no es el papá el que se va a salir. Y yo tomo la decisión de salir de mi casa a la casa de un amigo a los 15 años, 16 años. Pero dentro de esa parte tengo que enfrentar desolación, tristeza, amargura. Y mi corazón se va llenando de amargura, de dureza, y me voy arrinconando en un lugar donde no hay esperanza. Donde el buscar alguna situación que alivie para mí ese dolor interno, que alivie para mí o que me dé esperanza de esa necesidad que yo traía interna, pues te refugias en muchas cosas. Pero no encontrar la respuesta a lo que realmente mi corazón estaba buscando. Siempre había un hueco, siempre había una necesidad. Cuando pregunta a David que si alguien quedaba por ahí, y le dijeron: sí, hay un lisiado que anda por ahí. Vive en la casa de Maquir.
Sí, es hijo de Amiel. Amiel significa Dios es mi pariente. Pero vivían en Lodebar. Lodebar significa que es tierra de soledad, tierra sin futuro, tierra de nada, tierra sin esperanza. Así vivía yo. Yo vivía en Lodebar. Aún a pesar que tenía familia, mi corazón estaba vacío porque vivía en Lodebar. Un corazón lleno de amargura, de tristeza, donde no veía un futuro, que quizá sí estaba estudiando, quizá podía caminar bien, pero mi corazón estaba en Lodebar. Vivir por vivir. Llevar a una existencia vana, una existencia que no traía algún propósito. Pero fue alguien y rescató al lisiado y lo llevaron, dice, a la casa del rey. Y salir de Lodebar, y dice la escritura que lo llevaron a Jerusalén. Y Jerusalén significa tierra de paz. Y a lo mejor podemos pensar, ¿cómo es tierra de paz si vemos que hasta el día de hoy hay infinidad de conflictos, hay infinidad de muertes? Carros bomba, hombres bomba. Siempre hay conflicto y siempre hay muerte, siempre hay guerra. Pero yo le creo a Dios, porque Jerusalén es tierra de paz. A Mefibosét lo sacaron de la tierra de soledad, de la tierra sin esperanza, de la tierra sin fruto, y lo llevaron a la tierra de paz. Unos hombres. Caso similar fue conmigo, mis hermanos. Alguien me invitó a un evento, me llevaron a ese evento. Fueron por mí ahí a Lodebar y me pusieron en Jerusalén. Y el rey me habló. Y me postré. E hice reverencia. Y dijo David, Mefibosét. Y él respondió, he aquí tu siervo. El Señor me habló y me dijo, Roberto. Yo le respondí, aquí tu siervo. En ese tiempo, cuando yo ya no resistía, cuando mi corazón estaba totalmente adolorido, totalmente endurecido por las circunstancias, y que tuve infinidad de eventos, acompañaba a mi novia, hoy mi esposa, a eventos cristianos, y que me invitaban a recibir a Cristo. Yo no quería recibir a Cristo. Yo me resistía. No podía recibir a Cristo. Yo me sujetaba de las bancas, de las sillas, porque decía, si me suelto me voy solo para adelante. Pero yo no quería. En ese evento, muchos varones estuvieron ahí, más de 5,000. Pero ninguno de ellos y no lo digo en contra de ellos, lo que yo voy a decir, al contrario, yo creo que Dios supo por qué.
tanto aquí en la iglesia o como en otras iglesias donde estuve acompañando a mi esposa, ninguno de ellos pudo hacerme que yo me entregara a Cristo. Tan duro era mi corazón. En ese lugar donde la presencia de Dios estaba fluyendo, ninguno de esos varones que estuvieron ahí me invitaron a recibir a Cristo a mí. Nadie. El único que me habló fue Jesús. Y cuando me habló le dije: aquí tu siervo. Aquí tu siervo, le dije. Me entrego a ti. Porque había habido unos varones que fueron por mí ahí, a Lodebar, y me querían llevar a Jerusalén. Y llegué a Jerusalén. Llegué a Jerusalén y me postré ante el rey. Y el declararme siervo del Señor para poder comer en la mesa del rey. Y hasta el día de hoy sigo comiendo en la mesa del rey. Hasta el día de hoy tú puedes seguir comiendo en la mesa del rey. Porque Él ha tenido misericordia de nosotros. Porque Él ha tenido misericordia de aquellos que quieren acercarse. Que aquellos que quieren salir de Lodebar y que quieren ir a la tierra de paz. Tan grande es el pacto que hizo el rey David con Dios, que a mí me alcanzó. Y que nos ha alcanzado a muchos. Pero a veces se nos olvida de dónde hemos venido. Y comparo yo la historia de Lisiado con el hijo pródigo. El hijo pródigo que vivía en la casa de un hombre muy rico y que tenía herencia para sus hijos. Pero uno de ellos le dijo: padre, dame toda la herencia, dame todo el dinero, porque ya quiero gozarme de mi herencia. El padre accede, le da el dinero, le da todo lo que le corresponde de la herencia, y este hombre se va. Y lo gasta en deleites, en mujeres, en drogas, en alcohol, en todo lo que pudo haber gastado. Y después empieza la descendencia, el bajar hacia el fondo de este hombre. Hasta que la misma necesidad del hijo pródigo le hace voltear hacia la casa de su padre y emprende el camino. Porque ya sabía que ahí había provisión y ahí estaba su padre. Con Mefiboset, él venía de una descendencia de un rey, de su abuelo, y que sin lugar a dudas tenía la protección del rey para que al niño no le faltara nada, desde que nació hasta los 5 años. Pero pasa ese conflicto armado donde él tiene que huir, se lastima, se hiere gravemente y queda lisiado. No fue su voluntad, no fue la voluntad de Mefiboset quedar lisiado. Pero el momento de que queda lisiado, sin lugar a dudas hay un gran dolor en su cuerpo por el accidente que tuvo. Y después sentirse que no puede caminar. Sentirse que ya no está en el reino, que ya no está en la casa del rey. Que alguien se apiada de él y va por él y se lo lleva a una casa. Que no sé en qué condiciones estaba, pero yo creo que no eran las mejores condiciones. Que le faltaba pan, que le faltaba vestido, que quizá no tenían agua. Infinidad de
de situaciones de carencias, pero estaba en Lodebar, en una tierra sin esperanza, sin fruto. Y él crece ahí y su corazón se endurece, guarda rencor, a tal grado que cuando llega con el rey David: ¿y quién eres tú para acordarse de un perro muerto como yo?, le dice. Yo creo que todos hemos pasado por donde está un animal muerto y cómo huele, que ni siquiera podemos quedarnos un minuto a platicar ahí ni a comer algo. Así se sentía él, que no cabía. El significado de perro en la Biblia es un significado despectivo. Inclusive en Apocalipsis dice que los perros no van a entrar al reino de los cielos. Ni los idólatras, ni los hechiceros, y todos aquellos. Así se sentía se sentía un perro. Ya el significado de perro por sí mismo era despectivo. Ahora mucho más considerarse un perro muerto, sin esperanza, que nadie lo podía levantar. El vivir lisiado en el pueblo de Israel era muy similar al que tenía lepra, arrinconado allá, olvidado del mundo, porque Levítico lo condenaba. Levítico condenaba a todo aquel imperfecto, al que estaba lisiado. Inclusive dice al que estaba sobrado. ¿Qué quiere decir que está sobrado? Que tenía, en lugar de 5 dedos, tenía 6. Esos tampoco tenían derecho a acercarse a ofrecerle un sacrificio a Dios. Imagínense cuando él queda lisiado, cómo se guarda en su corazón y se va formando un rencor grande, porque la sociedad no lo aceptaba, y va y se refugia en esa tierra de soledad, una tierra donde no fluye algún fruto, una tierra muerta. Y sentirse y que van por él, te habla el rey: ¿y este qué quiere? De seguro me va a matar, dijo. ¿Qué quieres conmigo? Que soy como un perro y muerto. Pero David le contestó: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre. Cuando el Señor me habla a mí, y que le dije: sí, aquí estoy, Señor. Segundos antes, yo me salgo de aquí, dije, porque esto es para locos. Pero fue cuando me dijo a mí: no tengas temor, porque yo haré misericordia contigo. Muchas veces, a pesar de las circunstancias, llenos de temor, llenos de prejuicios, llenos de pensamientos, no queremos acercarnos a Dios. Cuando viene esa voz a mí, entra una paz en mi corazón. Me dijo: yo estoy contigo. Y si esto viene de mí, es bueno, me dijo el Señor. Y me quedé. Me quedé a comer en la casa del rey, en la mesa del rey. Y hasta el día de hoy no me ha dejado. Que si bien es cierto, estoy viviendo en la tierra de paz, pero con muchos conflictos, sí, pero yo sé que Él es fiel y Él no nos va a dejar. Él no me ha dejado. Que en medio de las circunstancias ha habido muchos ataques, ha habido muchas guerras, ha habido muchas tentaciones,
Pero eso ha servido para que mi fe se fortalezca, para que pueda Él manifestar su misericordia, su amor y su poder. Pero tenemos que seguir fieles, tenemos que seguir adelante, y que necesitamos unos a otros para restaurarnos, para fortalecernos entre nosotros, cuando en la tierra de paz hay guerra. Pero va a haber un momento donde esas guerras se van y prevalece la paz. Mientras estemos en este tiempo, en esta tierra, vamos a seguir teniendo eso: aflicciones, dolores, guerras. Pero seguiremos comiendo en la mesa del Rey. Y le dijo David: y te devolveré todas las tierras, te devolveré todas tus posesiones. Y se las regresó. Dijo: y siempre vas a comer en mi mesa, como los hijos del rey. Más adelante cuenta la historia que el siervo de Mefiboset lo engaña. David sale del palacio por mucho tiempo, y Mefiboset vuelve, lo extraña, dice que andaba con ropas andrajosas, que no se había bañado. El siervo de Mefiboset habla con David y se avienta algunos argumentos para poner el mal a Mefiboset. Pero David le dice: bueno, te voy a dar la mitad de las tierras a ti, Mefiboset, y la mitad de las tierras a tu siervo. Y Mefiboset le contesta: no, mi señor, dáselas todas a él, porque ha vuelto el rey. Y eso me identifiqué yo también, porque hace años atrás mi padre compró un terreno y me lo dio para que yo lo legalizara y poder hacer algo ahí. Inicia el proceso de legalización del terreno, que tarda más o menos como unos 2 años, pero yo ya había hecho un proyecto de construir unos departamentos ahí, y que pudiera generar algún tipo de recurso y que ese mismo recurso fuera pagando la misma obra. Total, era un buen proyecto. Pasan los años, los 2 años, y andaba yo revisando ese terreno para ver qué más le íbamos a hacer. En eso llega mi padre con otra persona y me dice: oye, me estás robando. ¿Qué te estoy robando? Yo pensé que me lo decía bromeando. No, me estás robando. Me robaste el terreno, no me lo has entregado. Pues si todavía no está listo, le digo. En eso andamos, mira, ya estoy construyendo esto. No, pues dame los papeles. Bueno, ahí están. Lo que ve de papeles se los entregué. Me mete una demanda él a mí, ¿sí? Porque los papeles que yo había sacado estaban a mi nombre. Tenía que ser a una sola persona. Entonces, como yo tenía la potestad sobre ese terreno, pues la puse a mi nombre. Entonces me mete esa demanda para cambiar los papeles a nombre de él. Y cuando va el licenciado y me busca, me dice: mira, pero dice tu papá, y aquí lo pusimos en las escrituras, que te cede el 50%. No, dile que muchas gracias, le dije. Prefiero estar en paz con mi padre. Mejor le doy. Yo con mi pluma y mi mano le puse: cedo el 100%.
o cedo el otro 50%. No recuerdo qué le puse. Y se lo entregué y se fue. Yo ya estaba viviendo en el Señor. Yo preferí estar bien con mi padre, que ese terreno no me iba a robar la paz. Un terreno grande. Pero sobre todo iba a estar en paz con mi Señor. Más que con mi Padre terrenal, iba a estar en paz con mi Padre celestial. Y se lo entregué. Y después yo creo que le remordió la conciencia a mi padre. Lo vamos a vender y te voy a dar una lana. Hazlo como quieras. ¿Cuánto vale? Vale tanto. Y lo vendió y no me dio nada. Pero yo preferí seguir en paz con mi Padre y con mi Padre celestial también. ¿A quién le iban a caer mal unos $18,000? Y menos ahorita como está el tipo de cambio. Pero no dije, no importa. Yo no voy a perder la paz por cosas materiales. Igual este varón, dáselo todo. Lo que importa es que ya llegó el rey de vuelta a casa. Porque cuando viene el rey, cuando el rey vive en tu casa, cuando tú vives en la casa del rey, no tienes nada de qué preocuparte. Absolutamente nada. Aunque las apariencias demuestren lo contrario. Tienes todo. Todo en la casa del rey. Para Dios no tenemos que traer una placa de minusválidos. Tenemos su cobertura y su cobertura es suficiente. El mundo tiene que saber de quién eres hijo. Para el lisiado hubo gente que se juntó para tenderle trampas, pero aún así no quiso perder ya la paz que había al vivir en la casa del rey. No necesitamos anhelar las cosas materiales. Tenemos que conformarnos con el rey, con el dueño del oro y de la plata. Que sí es bueno tener proyectos. Es bueno anhelar algo más. Pero no se te olvide que cuando anhelas algo más, debe de ser siempre para honrar al rey. Que nunca sea tus proyectos para gloriarte de lo que tú haces. Todo lo que tengamos es para honrar al rey. Porque en la casa del rey vivimos. Y podemos nosotros seguir viviendo en él. ¿Sí? Ya no vivimos en ese lugar de desolación. Ya no vivimos en la tierra sin futuro. Vivimos en la mesa, en la casa del rey. Ya no hay más. Mefiboset se tuvo que humillar ante la presencia del rey. Le hizo reverencia, le reconoció cuando el rey le llamó. Pero este lisiado tuvo el valor de responderle: he aquí tu siervo. Y se quedó con él. Y le daba seguridad a Mefiboset el vivir en la casa del rey. Y así debemos de vivir nosotros, con seguridad, a pesar de las circunstancias. No perdernos. No perdernos. Quizá alguna vez hemos olvidado de dónde hemos venido. Es bueno voltear a ver hacia atrás, pero no para anhelar lo que vivías atrás. Es bueno voltear hacia atrás de tu vida, pero para ver qué tanto has avanzado desde que has venido a vivir a la casa del rey. No para anhelar lo del mundo, sino para ver qué tanto el Señor ha hecho contigo y lo que has caminado en él. Sí se vale. Sí se vale voltear hacia atrás. Pero nunca anheles aquello, sino seguir hacia enfrente.
para llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Porque Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor. Él es el que nos llamó de la tierra de soledad a una tierra de paz. Aldo, ¿me ayudas, por favor? Sabemos que el Señor viene pronto. Y que nos va a recompensar cada uno conforme a nuestra obra. Dice la Biblia que Él es el alfa y el omega, es el principio y el fin. El primero y el último. Bienaventurado, dice, los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Ya no tienes derecho, mi hermano, mi hermana. No sé si alguna vez te has considerado como ese perro. Ya no. Hay que lavar nuestras ropas para tener derecho al árbol de la vida. No queremos quedarnos fuera. ¿Quiénes se quedan fuera? Los perros, los fornicarios, los hechiceros, los homicidas, los idólatras. Todo aquel que ama y hace mentira, dice la palabra. Venir a lavar las ropas con la sangre de Cristo. Que venga Él y nos lleve a la tierra de paz. El altar está listo, iglesia. ¿A qué quiere venir? Aquel que quiere venir a lavar su ropa. Venir aquí y estar dispuesto a entrar a la casa del Rey. Yo no sé si realmente tú has entregado tu vida a Cristo. Porque si no has entregado tu vida a Cristo, de seguro estás en lo de Bar. A lo mejor ya le entregaste, pero todavía puede haber algún resentimiento, o que a veces te has enojado con Dios. Hoy es tiempo de reconciliarnos con Él. Hoy es tiempo de poder decir: Señor, perdóname. No nos olvidemos de dónde nos ha sacado el Señor. Porque Dios, a pesar de las circunstancias, sigue amando a su ciudad, a Jerusalén, a Sión. Precioso Jesús. Hoy venimos ante ti reconfortados por tu palabra. Gracias, maravilloso Dios, por sacarnos de esa tierra de soledad, de poder venir a comer a tu casa, Señor, a tener esa cobertura a la cual tú nos has prometido. Queremos, Señor, habitar al abrigo del Altísimo. Y que tu sombra, mi Dios, nos cubra. Del omnipotente Dios, ahí queremos habitar contigo, Padre.
Tú eres nuestra esperanza, Dios. Tú eres nuestro castillo, tú eres nuestro libertador. Maravilloso Jesús. Que aún en medio de cualquier situación podamos acercarnos a ti confiadamente. Llena, oh mi Dios, este lugar de tu presencia. No pongo en duda, Señor, que aquí estás. Pero quiero pedirte un favor. Que tu presencia llegue al corazón de tu iglesia. Que tu iglesia pueda sentir hoy de tu amor. Que puedas tocar ahí, Señor, las fibras íntimas de tu iglesia. Que se pueda mover libremente tu corazón dentro del corazón, mi Dios, de aquellos que tienen necesidad. Que quite, Señor, todo complejo, toda atadura, todo prejuicio, oh mi Dios. Que manifiestes tu amor en medio, Señor, de la guerra, en medio del conflicto. Que si hay enfermedad, mi Dios, tú la quites.